El proyecto nació más o menos como al azar. Fue cuando yo estaba, bueno, esto lo co-dirigimos con Verena Curi, y fue una tarde que yo estaba viendo un reportaje en la televisión y apareció un poco la historia de Pecuén, de ese pueblo que había quedado totalmente en ruinas en los años 80. Las imágenes que salieron de ahí, de lo que yo había visto, me conmocionaron mucho, me pareció algo muy interesante y donde se podía indagar mucho porque no parecía que había mucha información detrás de lo que había pasado. Entonces, con un poco más de investigación, un poco más de informarnos, decidimos ir allí a ver qué podíamos encontrar. El proyecto fue cambiando muchas veces. Primero pensamos que daba mucho ese espacio, ese lugar para trabajar mucho, y en un principio utilizar imágenes de archivo no estaba pensado, pero cuando llegamos al lugar y cuando vimos el nivel de destrucción que había ahí, pensamos que había que encontrar una manera de incorporar imágenes de archivo ahí para darle una voz más fuerte. Entonces eso fue un trabajo de investigación que se agregó a ese búsqueda o ese trabajo de investigación de campo. Y eso lo encontramos entrando en contacto con el museo, que es de un pueblo que queda cerca del pueblo de Pecuén, que tenían este footage que tampoco tenía ninguna pertenencia propia. Se había armado un trabajo, pero que no estaba muy claro de dónde venían estas imágenes. Había muy poca información, muy poco archivo que nos podía agregar al trabajo. Entonces, de ahí surgió el proyecto de decir, bueno, hay un espacio muy interesante y cómo le podemos agregar esa cuota de humanidad o de peso de imágenes de gente estando allí. En el trabajo justamente de esa creación de memoria, de trabajar los distintos tipos de materiales, de trabajar imágenes del presente y trabajar imágenes del pasado, la idea de crear una historia encima de eso no estaba estipulado desde el principio. Fue una cosa que casi como si el guión se fue dando y se fue creando a partir del montaje, de la instancia donde teníamos todo sobre la mesa y podíamos decir, esto se puede vincular de tal manera, o estas imágenes tienen esta connotación, o tienen este sentido, o pueden tener este cierto peso. Y era realmente un trabajo de análisis, de ver cómo esas imágenes podían crear una memoria que tal vez estaban impresas en algunas personas, pero que se habían borrado por todo ese pasado y por todos esos eventos que habían pasado. Entonces, no fue una cosa de antemano que habíamos pensado, sino que se fue dando a lo largo del avance de la postproducción. Y eso fue algo muy interesante para nosotras porque el montaje fue la vez donde el montaje realmente tenía una fuerza muy importante, tenía un peso muy importante, porque no era que grabábamos y decimos, bueno, esto va al comienzo, después esto va al medio y aquí terminamos, sino que había un progreso. Y eso yo creo que si uno podría volver a trabajar el trabajo, podría sacar más y más y más de esas imágenes o de la historia, de trabajar esa memoria, porque la memoria en sí es muy maleable, se puede volver a interpretar, volver a ver esas imágenes y poder sacar algo de eso. Creo que esa es la fuerza del trabajo, de que se puede crear encima de algo que ya existió y algo que nosotros hemos registrado, y que también se puede agregar otro nivel, otra capa. Yo diría que filmamos bastante, pero de lo que nosotros filmamos había eran muchas imágenes vacías, no hicimos entrevistas, por ejemplo, porque la información, habíamos hecho entrevistas pero no las grabamos, simplemente para tener una idea. Hicimos trabajo de investigación aparte. Pero después los archivos que utilizamos
También había archivos y momentos de distintas épocas. Había, por ejemplo, archivos de los años 90, de los años 50, cuando el pueblo existía y estaba muy activo, después cuando ya estaba totalmente inundado. Entonces había como una variedad de material que intentábamos ver cómo aplicarlo, pero eso fue el trabajo más difícil para nosotras, de decidir qué entraba y qué no. Y creo que al final la elección fue más o menos de cómo ir hilando esa historia, y eso es cuando algunas cosas entraron y otras cosas no tanto, y qué es lo que no podíamos aportar. Habíamos visto, por ejemplo, en esos archivos dos chicos que aparecen al principio del film, y eso lo tomamos como punto de anclaje, de decir, esas dos personas nos interesan, cómo podemos generar una familia a través de esas imágenes, cómo podemos hacer una historia a través de los años utilizando esas imágenes de archivo, cómo podemos dar cuenta de que haya como internas en esas imágenes. Eso fue nuestro gran, como el desafío que nos propusimos cuando teníamos esas imágenes, de darle una identidad a esos rostros o de esos personajes que en esas imágenes de archivo ya lo han perdido, más allá de que uno lo pueda reconocer o no.